Crónicas Pirexianas. Capítulo 4. Caóticas corrientes de aire que se elevaban por encima de numerosos campos de cultivo se apoderaron de la esfera de Sancha, durante varios aterrorizados latidos de corazón, mientras luchaba contra todas las disposiciones de rebote dentro de la esfera. Sancha no sabía dónde estaba o por qué después de más de 3000 años necesitaba tanto tiempo para salir de sus recuerdos. La desorientación culminó antes de que comenzara el desastre. Sancha todavía estaba controlando la esfera cuando ésta pasó rozando la orilla de un arroyo sombreado por árboles. Esta se derrumbó a su alrededor, una película cálida y húmeda que se evaporó rápidamente, como lo había hecho en innumerables ocasiones. Pero las suposiciones sobre qué pudo haber pasado la dejaron sin aliento. Sancha no tenía la intención de perderse en sus recuerdos. El pasado, cuando había mucho de él hacinado en una sola mente, creaba una especie de locura. Cayó de rodillas y se limpió la película de su rostro antes de que éste se secara. Entre toses, Sancha echó un vistazo al horizonte. Pudo ver el sol que se hundía en el oeste, las montañas en el sur y las suaves colinas que estaban por todas partes. Según su orientación geográfica, sabía que había llegado a lo más profundo de Pincarefuán, precisamente al lugar que ella había deseado ir. Suerte, pensó Sancha, y sucumbió a otra ronda de tos. A Sancha nunca le gustó depender de la suerte, pero en ese momento pensar en la suerte era preferible a otras alternativas. Había estado pensando en sus inicios, algo que rara vez hacía. Lo que es peor, había estado pensando en Gix. Nunca había olvidado esa chispa azul verdosa. A pesar de todo, le preocupaba que la marca del demonio todavía pudiera estar al acecho en algún lugar dentro de su cráneo. Se obligó a pensar en Ursa y todo lo que habían sobrevivido juntos. Él podría mirar dentro de ella y destruirla si se volvía poco fiable. Siempre y cuando él no lo hiciera, Sancha creía que podía confiar en sí mismo. Pero los pensamientos sobre Gix no eran una buena razón para temerlo. Nada escapaba de las fundiciones de la séptima esfera de Pirexia. Incluso si la chispa azul verdosa permaneciera, el demonio que la había puesto ahí se había ido. Ursa insistió en que cuando oliera a los pirexianos se mantuviera alejada de ellos. Él no quería que sus enemigos supieran dónde estaba o que había regresado a la tierra de su nacimiento. Ambos sabían que si alguna vez ella volvía a caer en manos pirexianas, le extirparían sus recuerdos antes de enviarla a la séptima esfera. Y ella sabía demasiados de los secretos de Ursa para justificar el riesgo. La presencia pirexiana en Dominaria había estado creciendo durante los últimos 50 años. Morven y Vaserat eran solo 2 de una veintena de lugares frecuentados regularmente por Sancha, y que ahora estaba, o pronto lo estaría, fuera de esos límites. Sin embargo, Efuan Pinkar no estaba entre ellos. El pequeño reino en el lado equivocado de la gran isla de Gulmani era tan aislado y sin importancia que el resto de lo que una vez había sido Tericiare apenas reconocía su existencia. Era el último lugar en que Sancha esperaría sentir el olor de un pirexiano. Si ella había sucumbido a los pensamientos de Gix mientras planeaba sobre Fuan Pinkar, no era porque había un pirexiano haciéndole cosquillas en su mente, sino porque había empezado a dudar de Ursa. Es cierto que Ursa iba a los lugares donde ella había sentido la presencia de agentes durmientes, y él los había encontrado, pero no hacía nada sobre ellos. Las salamandras disfrazadas de pobladores nativos no eran un motivo suficiente como para poner a Ursa en acción. Sancha pensó que tendría que ser algo muy grave para que eso pasara. Por eso se había alegrado perversamente cuando había encontrado la guerra entre Vaserat y Morven. Ella estaba segura de que aquello superaría la obsesión de Ursa con el pasado, y tal vez lo hubiera hecho, porque él nunca había estado tan cerca de ella como para pegarle. Kayla Brinkrock no había mencionado a Fuan Pinkar en su novela épica. Los cronistas de Fuan explicaban esta omisión proclamando que su tierra había estado vacía hasta hace unos 300 años atrás, cuando un puñado de barcos había traído a una banda de refugiados a la parte posterior de Gulmani. Sancha se preguntaba si alguna vez habían existido esa cantidad de botes en Tericiare como para alojar a todos los habitantes de Fuan, pero los escribas mentían. Ella lo sabía por su colección de la Guerra de las Antigüedades. Lo que más le importaba a Sancha
era que de cada 10 hombres de Fuan Pinkar, uno concordaba con el retrato de Mishra descrito por Kayla, y otros tantos debían tener su temperamento impulsivo. Para encontrar mejores probabilidades, tendría que navegar por el mar de los lamentos, algo que había hecho una sola vez, por error, y había jurado que nunca más volvería a intentarlo. Sancha sabía que su plan para poner cara a cara a Ursa con un oscuro y nervioso joven que podría recordarle a su hermano fallecido hacía mucho tiempo no era la estrategia más imaginativa, pero ella era pirexiana y como Ursa siempre le decía, los pirexianos carecían de imaginación. Ursa mismo era un genio, un hombre de gran poder y de una imaginación sin límites, cuando él elegía ejercitarla. Una vez que ella le hubiera puesto cara a cara con su falso Mishra, Sancha esperaba que la imaginación de Ursa repararía cualquier defecto de su torpe estrategia pirexiana. Luego Sancha se encontró pensando en otras estrategias que fallaron notoriamente. Jigs y miles de salamandras asexuadas. ¿Qué pasa si me equivoco? Le preguntó la puesta de sol. La misma cuestión que Ursa preguntaba cuando ella trataba de alentarlo para que entrara en acción. El sol no respondió, por lo que Sancha se respondió lo mismo que le decía a Ursa. Dominaria estará condenada si Ursa no hace nada. Si él llega a creer que su hermano ha regresado con él, quizás pueda hacer algo. Y algo, cualquier cosa, es mejor que nada. Sancha vio el último resto ardiente de luz solar desvanecerse en el oeste. Su esfera se había secado dejando un polvo fino y blanco que desapareció en la brisa. Su mejor estimación era que había estado en el aire sin dormir, sin comer, sin beber durante 2 días y medio. Había agua en el arroyo y comida más que suficiente en la bolsa de su hombro, pero el sueño resultó difícil de alcanzar. Envuelta en su capa, Sancha veía siempre el rostro dientudo de Gix, cada vez que cerraba los ojos. Después de ver las estrellas aparecer en el firmamento, invocó otra esfera cuando el horizonte del este empezaba a iluminarse. Sancha no había pensado que pudiera encontrar a su Mishra en el primer pueblo que visitara. Aunque su experiencia con otros mundos la había convencido de que cada pueblo albergaba a por lo menos un joven con más ambición que sentido, había concluido que tendría que visitar varios pueblos antes de poder encontrar la correcta combinación de temperamento y apariencia. Sin embargo, el temperamento y la apariencia no eran su mayor problema. En los 20 años que habían pasado desde su última visita, la guerra y el hambre habían llegado a Fuan Pinkar. El campo de cultivo donde había pasado su primera noche de insomnio había demostrado ser la excepción a las reglas. El primer pueblo al que Sancha se acercó todavía estaba humeante. El segundo tenía árboles creciendo sobre hogares abandonados. Los pueblos que permanecían intactos lo hacían detrás de empalizadas de piedra, ladrillos y afiladas estacas. Se acercó a las puertas cerradas con cautela, lamentándose que tuviera que disfrazarse como un joven arrogante y aristocrático. Se trataba de una farsa fácil, que hacía juego con su temperamento y su apariencia. Aunque a lo largo de su travesía, ella y Ursa se habían encontrado con muy pocas guerras cuya culpa no tuviera que ver con la codicia y el orgullo aristocrático. La guerra en el Fuan Pinkar, sin embargo, resultaba pertenecer a una de esas raras excepciones. Las puertas se abrieron antes de que ella pudiera anunciar su presencia. Todo el pueblo la recibió con ojos suplicantes. Habían hecho suposiciones. Ella era un joven que había perdido su caballo y sus compañeros con el enemigo. Ella necesitaba su ayuda, pero sobre todo, suponieron que había venido a ayudarles. Superados en número y curiosos, Sancha hizo su propia suposición. Ella iba a aprender mucho más si les dejaba creer lo que ellos quisieran creer. Irás a la ciudad de Pinkar y le dirás a Tabarna lo que está pasando. Le preguntó el portavoz del pueblo, luego de ofrecerle comida y bebida. Todos somos demasiado viejos para hacer el viaje. Tabarna no sabe, dijo otro anciano, y todos los aldeanos balancearon la cabeza en señal de aprobación. Él no puede saberlo. Si Tabarna lo hubiera sabido, habría venido hasta aquí. Cuando él lo sepa, nos ayudará. Él no nos dejaría sufrir.
una gran multitud de voces, y todos diciendo lo mismo. Un hombre llamado Tabarna había gobernado Fuan Pincar 20 años atrás. Mitad sacerdote, mitad príncipe, había sido un gobernante capaz. Si el Tabarna del que hablaban los aldeanos era el hombre que Sancha recordaba, estaría mucho más allá de su mejor momento. Y queriéndolo o no, alguien podría aprovecharse de él. Por lo general, ese alguien sería un hombre vestido como ella, con ropa fina y con una espada de acero bien colgada por debajo de su cadera. Sancha no podía hacer demasiadas preguntas sin comprometer su disfraz, pero los aldeanos les prometió entregar su mensaje. Los rayas rojas y los chata estaban aterrorizando a las zonas rurales. El pueblo le ofreció un caballo de lomo hundido para su viaje. Sancha, en cambio, lo compró por una moneda de plata gastada y se fue al día siguiente, antes de que sus deudas crecieran aún más. Los ancianos se disculparon por no poder ofrecer la escolta que un joven noble merecía, pero todos los hombres jóvenes se habían ido, arrastrados hacia un bando u otro de la guerra. Mientras ella se alejaba, Sancha no pudo adivinar cómo los chatas se habían involucrado en una guerra. 20 años atrás, los Shrata habían sido una secta inofensiva de ascetas y necios. Predicaban que aquellos que no vivieran bajo las 256 reglas del libro sagrado de Aboir estaban condenados, pero nadie los había tomado en serio. Ella no tenía idea de quiénes o qué eran los Rayas Rojas hasta que hubo visitado unos cuantos pueblos más. Los Rayas Rojas habían comenzado como mercenarios de la realeza, encargados de la protección de los palacios y templos que los militantes Shrata habían comenzado de repente a amenazar unos 15 años atrás. Curiosamente, en ninguno de los rumores que Sancha había escuchado, los dos grupos se enfrentaban entre sí. En lugar de ello, vagaban por el campo, cada bando buscando partidarios del otro, haciendo acusaciones sin poderlas demostrar, para luego matar a los acusados y quemar sus casas. Los Shrata, le explicó un campesino cansado. Nos dicen que son la ira de Aboir, y nos castigan si no vivimos exactamente de acuerdo al libro sagrado de Aboir. Entonces, después de que los Shrata han terminado con nosotros, llegan los Rayas Rojas. Ellos ven que los Shrata no se llevan todo, por lo que toman lo que queda. Cada primavera todo vuelve a comenzar, añadió una de las mujeres más viejas. Pronto no quedará nada más. 2 veces enviamos hombres a Tabarna. Las 2 veces no volvieron. No tenemos más hombres. Y así en todos los otros pueblos. Los sobrevivientes le pedían a Sancha que le llevara su desesperación a la oreja de Tabarna. Ella sentía con la cabeza, aceptaba su comida y se alejaba en su caballo de lomo hundido, sabiendo que no había nada que pudiera hacer. Su camino no le llevaría a la ciudad de Pincar, la capital costera del norte de Tabarna. Ella incluso había empezado a dudar de si aquel viaje le entregaría un misra adecuado. Con o sin batallas, Fuan Pincar había estado en guerra durante casi una década, y los hombres jóvenes eran escasos. El camino de Sancha, un camino de tierra lleno de baches debido a que su esfera no podría alojar un caballo, lo llevó a Medran, una ciudad mercantil. Un par de guardias en la puerta le saludaron con las manos en las empuñaduras de sus espadas y el desprecio en sus ojos. ¿De dónde venía? ¿Cómo era posible que un muchacho noble, con finas botas y una espada a la cintura, llegara montado en un caballo de lomo hundido? Sancha notó que sus túnicas estaban adornadas con una raya de lana de color rojo brillante. Ella les contó que había estado cabalgando en el campo con unos parientes de más edad y experiencia, que habían sido atacados por los Shrata y que ella era el único sobreviviente, dirigiéndose a la ciudad de Pincar. En un caballo mejor si pudiese encontrar alguno. Sancha aspiró con fuerza. Cuando se trataba de desprecio, se había aprendido todos los trucos antes de que el primer cargamento de refugiados llegara a las costas de Pincar-e-Fuan. También se había abierto su armadura antes de dirigirse montado hacia la puerta. Los Rayas Rojas se llevarían una sorpresa si desenvainaban las espadas en su contra. El sentido común prevaleció. La dejaron pasar, aunque Sancha logró mantener un ojo sobre su espalda. Incluso con una espada, un joven flaco, sin barba y con ropas demasiado caras, era un objetivo bastante tentador.
sobre todo cuando sus protectores más cercanos también serían sus depredadores más probables. Sancha siguió por las amplias calles hasta que la condujeron a una plaza donde los artesanos y los agricultores vendían productos de los vagones. Le cambió el caballo al agricultor con el carro más grande a cambio de pan negro y frutas secas. Él le preguntó cómo un noble lampiño llegaba en un caballo de lomo hundido a la ciudad de Medrán. Sancha recitó su cuento inventado. El agricultor no se sorprendió de que los Shata hubieran matado a sus compañeros. Cuanto menos riqueza tiene un hombre, los Shata menos le creen cuando dice que vive de acuerdo con el libro. Sin embargo, es extraño que corrieran el riesgo de atacar a un grupo tan grande como el que había reunido tu tío. Sospecho que los hombres que él había contratado no eran lo que habían dicho ser. Sancha se encogió de hombros con cautela. Estoy seguro de que mi tío se dio cuenta de lo mismo antes de que lo mataran. Entonces, como el agricultor parecía ser más sabio que los habitantes del pueblo, le tentó con un pensamiento que le había fastidiado desde el principio. Él había contratado rayas rojas. Pensó que nos mantendrían seguros. Los Rata nunca atacaban a los hombres que vestían túnicas de rayas rojas. El granjero mordió el cebo, pero no de la forma en que ella esperaba. Los rayas rojas no molestan a los pueblos donde viven los Rata. Y por lo general los Rata les devuelven el favor. Pero allí donde hay riqueza que puede ser tomada, cada hombre es un objetivo, especialmente los... Él le señaló el borde de su propia túnica. No voy a hablar mal de tu tío, pero es un tonto aquel que confía en las rayas o en los colores. Sancha se alejó del vagón, pensando que lo mejor sería salir de Medrán inmediatamente. Comenzó a dirigirse a una puerta diferente a la que había entrado, cuando vio un grupo de hombres y mujeres acurrucados a la sombra de una taberna. Con una segunda mirada, Sancha vio las ataduras en su cuello, muñecas y tobillos. Presos, pensó. Pero luego se corrigió. No, deben ser esclavos. No había visto esclavos la última vez que había visitado Fanfincar, ni los había visto en los pueblos asediados. Pero era un reino raro, y un mundo aún más raro que no cultivaba la esclavitud en ninguna de sus muchas formas. Sancha tomó aliento y siguió caminando. Pudo ver que su caballo de lomo hundido había encontrado un buen hogar, pero no había nada que pudiera hacer por los esclavos. Sancha siguió caminando, un paso, otro. La miseria la detuvo antes de tomar un tercero. Mirando hacia atrás por encima del hombro, atrajo su atención un esclavo que la miraba como si su condición fuera culpa de ella. A pesar de que estaban al menos a un centenar de pasos, Sancha vio que el esclavo era un hombre joven de cabello oscuro. Le pregunté al hermano de mi marido cómo había llegado a liderar las hordas Falaji. Había escrito Kayla en la Guerra de las Antigüedades. Mishra dijo que él había sido su esclavo, no su líder. Se echó a reír y añadió que yo también era una esclava de mi pueblo. Pero sus ojos estaban encantados mientras reía y había cicatrices alrededor de sus muñecas. Durante mucho tiempo Sancha había leído ese pasaje, pero había seguido el ejemplo de Ursa, culpando a Pirexia por las cicatrices y la amargura de Mishra. Sin embargo, los Falaji habían sido un pueblo famoso por usar esclavos, y mirando a través de la plaza de Medrán, de repente Sancha creyó que Mishra le había dicho a Kayla una verdad simple y sin adornos. Y de pronto Sancha creyó que había encontrado a su Mishra. Con la armadura de Ursa todavía a su alrededor, ella se acercó a la taberna. ¿Responden a alguien? Le preguntó al único hombre encadenado que vio, un hombre calvo con cara de eunuco sin terminar. Él no estaba a cargo, pero después de un tiempo se apresuró a entrar en la taberna en busca de su amo, quien resultó ser un gigante. Ellos están ligados al mas, dijo el maestro esclavista. Su aliento apestaba a cerveza, pero estaba lejos de estar borracho. Usted sabe que es contra la ley vender esclavos aquí. Por su postura, el esclavista estaba en lo cierto acerca de la ley, pero dispuesto a negociar. Tengo oro de Morvern, dijo Sancha, lo cual era verdaderamente cierto. El dinero nunca era un problema para un caminante de planos o su compañera. El amo de los esclavos carraspeó y escupió.
Me estás haciendo entrar en calor. Entonces, para el rescate, reconozco un primo lejano en tu grupo. Lo has mantenido a salvo, sin lugar a dudas. Te pagaré por el trabajo que te ocasionó y lo llevaré fuera de tus manos. Había mujeres entre los esclavos y Sancha estaba disfrazada de un hombre joven y presumiblemente curioso. Sí, un hombre. Repitió Sancha. Dejó que el esclavista se riera y pensara lo que quisiera. Sancha obtuvo la atención de otra mujer y de su esclavo. Para el rescate. Ella descolgó el bolso y sacó una moneda de oro tan grande como su nariz. 5 de esas, dijo el tratante de esclavos, colocando su mano abierta entre los omóplatos de Sancha. para el rescate. Si ella hubiera estado en un verdadero mercado de esclavos, Sancho hubiera reclamado que nadie valía 5 monedas de oro, pero había estado preparada para pagar 12 de esas pesadas monedas de Morven por un joven así, de su familia. Entonces ella sacó otras 4 monedas y se las entregó al tratante de esclavos, que las mordió una por una. Sancha sabía que las monedas eran verdaderas, pero se alivió cuando pasó la prueba del esclavista. ¿Cuál es tu primo? Sancha señaló a un joven de cabello oscuro que no pestañeó cuando lo apuntaron. El tratante de esclavos, cuyas cejas se mantuvieron decididamente escépticas, movió la cabeza. Elige a otro familiar, niño. Este te va a comer vivo. La sangre es sangre, y la nuestra es la misma. No me iré con otro. ¡Garve! El esclavista le gritó al eunuco que tenía a su lado. Él le tendió la mano y Garve le pasó una varilla negra y delgada. El esclavista la tomó y se la ofreció a Sancha. Otra nari. Vas a necesitar esto. ¿Acaso la antigua Ashford habría estado a gusto por todas las mejoras que los esclavistas y torturadores dominarianos le habían hecho a sus artefactos de tortura en los siglos transcurridos desde su muerte? Sancha compró la cosa, aunque solo sea para asegurarse que el esclavista o Garve no volvieran a usarla jamás. ¡Libéralo!, le dijo el esclavista a Garve, y añadió mientras Garve caminaba entre los esclavos. Que te diviertas, chico. Esa es la intención, le aseguró Sancha. Luego observó cómo Garve se apoderaba de la correa alrededor del cuello del joven y lo ponía rudamente de pie. Garve le dio a la correa un giro brusco, por lo que ahogó al joven momentáneamente y lo mantuvo en silencio mientras el eunuco abría los remaches que unían al nuevo esclavo de Sancha a los demás. El rostro del joven se puso rojo, los ojos en blanco. Lo quiero vivo, le advirtió Sancha en voz baja, una amenaza que sonó tan buena como su oro. Su nuevo esclavo cayó sobre una de sus rodillas, cuando Garve lo dejó de repente en libertad. Este, al verse liberado, se puso inmediatamente de pie antes que el eunuco le tocara otra vez. Esposas de cuero remachado ataban sus muñecas cerca de la espalda, de modo que no hubiera podido tocar su barbilla ligeramente barbuda. Una cadena de hierro corta llevaba en sus tobillos. Podía caminar, pero no correr. A medida que se acercaba, mirando sus pies, Sancha contaba sus llagas y heridas que no había notado mientras había estado mirando. Sancha no había estado cómoda al ser dueña de un caballo, y mucho menos de ser dueña de un esclavo. La idea de tomar la larga correa de cuero que salía del cuello de su esclavo le repugnaba, aunque eso era lo que todos, incluido el joven, esperaba que hiciera. Eres demasiado alto, dijo al fin, aunque no era tan alto como Ursa. Y esperaba que ese detalle no fuera a ser un problema más adelante en su plan. Vas a caminar a mi lado hasta que pueda pensar en algo más. Sancha hizo una pausa. Los pirexianos podían no tener imaginación, pero los nativos ciertamente la tenían, y no había nada como el silencio para inspirar el uso de la imaginación. Algo más apropiado. Ella sonrió y su esclavo caminó cortésmente a su lado. Sus cadenas resonaron en los adoquines de la plaza. Los pensamientos de Sancha se centraron en la forma en que debería conseguir sacarlos a ambos fuera de Medrán sin atraer la atención de los rayas rojas. Ella no esperaba ningún otro tipo de problemas, a no ser que el joven se pusiera en su contra. Murmurando maldiciones que ningún efuando había oído jamás, Sancha tendió un brazo bajo la cintura del joven y lo empujó en posición vertical.
No fue un gran empujón, pero él se quejó y no hizo ningún intento de volver a caminar de nuevo. Un sudor enfermo floreció en su rostro. Había sido quemado por sus osadías. ¿Ves esa acera junto a la fuente? Una ligera inclinación de cabeza y un movimiento en sus músculos. Estaba mareado y al borde del desmayo. Trata de llegar ahí y podrás sentarte, descansar y beber un poco de agua. Sancha esperaba que sus problemas no fueran graves. Si Garve la había dañado, Garve no viviría para ver la puesta de sol. Su esclavo empujó un pie hacia adelante. Ella lo ayudó con su equilibrio. Después de 5 pasos, Sancha aprendió a odiar esa traidora cadena que tenía en sus tobillos. Cayó a un paso de llegar a la fuente. Sancha miró hacia otro lado mientras él se arrastraba hacia ella. Entonces ella sacó un cuchillo de la costura de su bota. La hoja era de un acero templado, proveniente de otro mundo, e hizo un trabajo bastante rápido con las esposas de las muñecas. Aunque Sancha quedó sin aliento cuando vio grandes anillos de úlceras supurantes. Sin pensarlo 2 veces, lanzó las esposas de cuero cortadas a los adoquines. Su esclavo ya se estaba lavando la cara y sorbiendo agua de la fuente. Sancha pensó que era una buena señal, pero no se sorprendió cuando su siguiente pregunta, ¿tienes hambre?, fue recibida por algo más que una mirada penetrante y fría. Ella sacó un pedazo de pan negro, arrancó un trozo y se lo ofreció a él. Él alargó su mano para tomar ese pedazo, pero en lugar de eso agarró el resto del pan. Eres audaz para ser un esclavo. Tú eres pequeño para ser un maestro, contestó y cerró su mano sobre el pan que él quería. Sancha dejó caer el pedazo más pequeño y agarró su brazo. No le gustaba la sensación de heridas abiertas bajo sus dedos. Ella tenía toda la intención de darle el pan completo con el tiempo, pero había que aclarar ciertos puntos. Apretó su agarre. Su esclavo, sin nombre oficial, necesitaba saber que las apariencias podían ser engañosas. En Pirexia las salamandras eran débiles, criaturas inútiles. Pero en la mayoría de los otros mundos, Sancha era tan fuerte como un hombre bien musculoso del doble de su tamaño. Con un gemido, el esclavo dejó a un lado el pedazo más grande y cuando ella lo soltó, tomó la parte más pequeña del suelo. ¡Despacio! Lo reprendió Sancha, aunque ella sabía que le sería difícil seguir esa orden. Traga, respira, toma un sorbo de agua. Su mano salió disparada mientras Sancha se preguntaba qué debía hacer ella a continuación. Él capturó el pan sin vigilancia y lo apretó fuertemente. Solo sus ojos se movieron de la cara de Sancha al producto negro que ella tenía en su cinturón. Pregunta primero, le sugirió, pero él no hizo ningún movimiento hacia su cinturón. Incluso si por algún milagro de descuido le robaba el arma y la golpeaba con ella, la armadura de Ursa le protegería. Maestro, ¿puedo comer? Para un hombre aún por debajo de su crecimiento definitivo, el esclavo de Sancha tenía una comprensión madura de lo que significaba el sarcasmo. Definitivamente tenía las actitudes de Mishra, además de su apariencia. Yo no te compré para hacerte pasar hambre. ¿Por qué lo hiciste entonces? Le preguntó con la boca llena de pan. Necesito un hombre como tú. Él le devolvió la misma mirada que el esclavista y Garve le habían dado. Y ella comenzó a pensar que se había metido en la posición de un pescador que había enganchado a un pez más grande que su barco. Solo el tiempo diría si ella había logrado llevarlo a bordo o por el contrario, él había logrado ahogarla. Tu nombre será Mishra. Tú responderás a ese nombre cuando lo oigas. Oh, sí, maestro Ursa. A pesar de lo que le había dicho a Ursa, los detalles de la guerra de las antigüedades de Caelavin Krog no habían sido tan ampliamente difundidos a través de lo que quedaba de Tericiaria. Sancha no esperaba que su esclavo reconociera su nuevo nombre. Había estado preparada para su agresiva insolencia. He cometido un error, se dijo a sí misma. He hecho una cosa terrible. Y entonces Mishra comenzó a asfixiarse. Movió la apretada correa de cuero alrededor de su garganta y logró engullir su enorme pedazo de pan. Sus dedos salieron manchados de sangre y pus. Sancha miró a sus propios pies. Podría haber cometido un error, pero no había hecho nada terrible.
Puedes llamarme Sancha. Y cuando te reúnas con él, Ursa es solo Ursa. No le gustará que lo llames maestro, sobre todo si eres su hermano. ¿Sakcha? ¿Qué clase de nombre es ese? Si yo soy Mishra y tú trabajas para Ursa, ¿tu nombre no debería ser Taunos? Eres un poco pequeño para el papel. Haz crecer tu pelo y podrías desempeñar el de Kayla. Una Kayla fea. Por el amor de Abohir, estaba mejor con Tukhta y Garb. ¿Tú conoces la guerra de las antigüedades? Sorprendido. Puedo leer y escribir también y contar sin usar los dedos. Yo no nací esclavo. Yo tenía una vida, un nombre. ¿Qué nombre? Rata. ¿Qué? Ella pensó que había entendido mal. Rata, un diminutivo de Ratepe. Crecí con él. Otra risa resoplada o tal vez un sollozo ahogado. De cualquier manera, terminó cuando el collar de cuero le provocó otra asfixia. No te muevas. Le dijo Sancha y sacó su cuchillo otra vez. No quiero cortarte. No había ni siquiera un atisbo de confianza en los ojos de Rata mientras ella ponía el cuchillo en su cuello. Hizo una mueca mientras ella lo deslizaba debajo del cuero. Tuvo que cortar a través del cuero endurecido y sudando se pinchó varias veces la piel antes de que hubiera terminado. La punta estaba ensangrentada cuando apareció por el otro lado, pero no hizo ningún movimiento como para apoderarse de ella o del arma. Lo siento, dijo ella cuando terminó. Sancha levantó el brazo para lanzar el collar a la distancia como lo había hecho con las esposas. Rata atrapó la correa en pleno vuelo. El collar cayó a su regazo. Me lo quedaré. Sancha sabía que según el orden habitual de las cosas, los esclavos no tenían pertenencias personales, pero a ella no le interesaba alejar un sucio collar de él. Tengo una tarea para ti, dijo mientras él hacía girar el collar entre sus manos. Te hubiera ofrecido cierta cantidad de oro si hubieras sido una persona libre, pero te ofreceré la libertad. Te lo juro, cuando hayas hecho lo que necesito de ti. ¿Y si no lo hago? Mientras Sancha luchaba por encontrar una respuesta a esa pregunta, un ruidoso grupo de rayas rojas entró a la plaza desde el este, en la dirección por donde Sancha esperaba salir de allí. Ella y Rata estaban lejos de ser las únicas personas en los adoquines, por lo que ella esperaba razonablemente que a pesar de sus dispares apariencias, él en harapos y úlceras supurantes, ella con sus botas y espada, no llamarían demasiado la atención. Rata vio a los rayas rojas también, y azotó el pedazo de cuero contra su muslo como si fuera un látigo. Sancha supuso que los rayas rojas tenían algo que ver con su transformación de hombre libre a esclavo. Teniendo en cuenta su aparente educación y recordando el gesto del agricultor, se preguntó si alguna vez habría usado ropa tan fina como la que ella llevaba puesta. Espera un momento. Tú tenías una cadena. Dejó el pensamiento incompleto, cuando una suave brisa le trajo el último olor que ella hubiera podido esperar oler en aquel lugar. Aceite iridiscente. Uno de los rayas rojas era un agente pirexiano, una salamandra como ella, pero también diferente. Las salamandras de esta nueva invasión habían nacido con forma de pobladores y no se reunían juntas en grupos de trabajo. Aún más, no parecían saber que eran pirexianas. A Sancha no le importaba poner a prueba su teoría. Encorvó sus rodillas para sentarse. Poniendo sus manos sobre la nariz, ocultando las exhalaciones que revelarían su olor a aceite iridiscente. No podía relajarse ni ser demasiado cuidadosa. Al lado de Sancha, Rata sacudió un contrapunto de maldiciones y de cuero. Había una posibilidad que el agente durmiente de los rayas rojas pudiera oír cada palabra. ¡Silencio! Sancha silbó la orden mientras apretó la mano de Rata. ¡Silencio!, dijo mientras el apretón le hacía sentir que las llagas y los tendones hacían un sonido desagradable. ¿Miedo a los rayas rojas? No son mis amigos. ¡Silencio! Rata se inclinó para imitar su postura, bloqueando su punto de vista. Él no pararía de hablar. ¿Y quiénes son tus amigos? ¿Los Trata? Tienes una extraña compañía. Ursa, Mishra, los Trata. Estás buscando problemas. Sancha no le hizo caso.
Se encorvó un poco menos, hasta que pudo ver por debajo de los brazos de Rat. Los rayas rojas se dirigían a la misma taberna donde bebía la tratante de esclavos. Tenemos que irnos. ¿Puedes caminar? ¿Por qué? No tengo miedo de los rayas rojas. Yo me les uniría ahora, si fuera su propiedad. Los ancianos del primer pueblo le habían advertido a Sancha que los jóvenes habían tomado partido por uno u otro bando. Ella pensó que su Mishra tendría inclinaciones pirexianas. Ella no tenía tiempo de persuadirlo, por lo que tendría que engañarlo. ¿Quieres cojear hasta allí y preguntarles? Es mejor que te des prisa. ¿O piensas que el eunuco te guardará un asiento? No soy tan estúpido. Perdí mi oportunidad en el momento que fui engañado y vendido. Entonces ponte de pie y empieza a caminar. Sí, maestro.